proyección, pero ya estamos agarrándole el paso. Ok. Ahora sí, pues, buenas noches, buenas tardes o noches ya. Está empezando, al rato va a empezar a ser más tarde. Va a parecer de día con un solazo, pero hoy tuvimos un día bastante nubladón y muy a gusto, muy fresca. Esta tarde está afuera, está bien rico, está delicioso. Y pues esperamos que otros días más nos sigan llegando así, de vientos del norte, vientos del noroeste, que son de gran bendición. Y bueno, pues con esos vientos les damos la bienvenida a todos y les damos la bienvenida a este nuevo manual. Se llama Los Dones Espirituales número 1. Vamos a estar viendo ahorita un resumen generalizado, ¿no?, de los dones, pero vamos a estar tratando cada uno de ellos. Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran porque tenían que esperar la venida del Espíritu Santo, dice el don de Dios, el regalo de Dios, y pues era el Espíritu de Dios que ellos necesitaban, y pues nosotros también lo necesitamos. Y bueno, el pasaje bíblico que nos vamos a estar tomando, ¿verdad?, es 1 Corintios 12, 4 al 6, lo tiene en su manual. Es así, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y nos está hablando, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, ¿no?, que nos habla de dones, una diversidad de dones, pero dice que es el Espíritu. Nos habla que el Espíritu es el que los da. Y luego los ministerios se refiere al Señor, que el Señor, pues el Señor Jesucristo. Y las operaciones, la forma de operar, de movernos, de trabajar, bueno, todas estas operaciones, ¿verdad?, viene de parte de Dios. Entonces, vamos a ir comprendiendo un poco más, ¿no?, de estos dones, y eso nos va a equipar mejor. Vamos a lo mejor a descubrir dones que tenemos o dones que otras personas tienen, pero no nada más es el descubrir los dones y llenar la cabeza de conocimiento, pues es que el Padre da tantos dones, o para estar discutiendo sobre ellos si siguen operando o no, sino para que nosotros los descubramos y los desarrollemos. Permitamos que el Espíritu Santo, que es el que da los dones, pues el que los activa, es el que pueda también funcionar a través de nosotros, ¿sí?, y pueda funcionar y operar por medio de estos dones para bendición del cuerpo. Entonces, el objetivo de esta clase, ¿verdad?, es entender esa diversidad de dones que Dios pone en nuestras manos como creyentes. Y esos dones no son para beneficio personal nada más, claro que somos beneficiados, pero más que nada es para beneficio dice, de la humanidad, o sea, de cualquier persona que nosotros podamos tener a nuestro alcance, ¿verdad? Podemos operar con ese don y podemos ser de bendición dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Y yo quiero, antes de continuar, pues quiero orar, porque a veces tenemos un concepto de que nada más los dones para ciertas personas, o que los dones son muy difíciles de conseguir, o que tenemos, ¿verdad?, o que los dones, pues, son para ciertas personas muy ungidas. Pero yo creo que Dios nos está equipando, nos quiere ampliar y extender el panorama de que cada uno tenemos dones, y a lo mejor no los hemos descubierto, y tenemos dones, ¿verdad? Y podemos desarrollar más, podemos descubrir otros dones que a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos. Entonces, son para el beneficio del cuerpo de Cristo, sí, son para el beneficio de personas que fuera de la iglesia, o donde te encuentres, a las personas que nada más en los servicios o ciertos momentos, ¿no? Pero los dones, yo veo ahora, hoy en día, como la gente, jóvenes o gente mayor, ¿verdad?, de todas las edades, están operando en los dones que han recibido, ¿verdad? Y no importa a veces si en el lugar, simplemente ahí se manifiesta el don, ¿no? Y también, pues, que el propósito es identificar los dones que las tres personas, ya vimos que es el Padre y el Espíritu Santo, que entregan dones a la iglesia,
y pues a desafiarnos como les decía, no solamente a conocer y a tener todo el estudio, sino a operar en ellos, a retarnos, ¿no? A perder el temor, ¿verdad? A usarlos. Tal vez al principio pues cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre, hasta para andar en bicicleta, yo creo que los que ya anduvimos en bicicleta, ¿verdad? Al principio pues necesitamos... bueno, en mi tiempo yo creo que no había bicicletas de llantitas, ¿no? Sino que alguien te agarraba y te empujaba y luego vinieron las de llantitas, ¿verdad? Que eran una ayuda, pero el chiste no era aprender a andar o no traer una persona correteándote o deteniéndote la bicicleta, ¿verdad? O ya pasar mucho tiempo y con las llantitas, sino saber utilizar ese medio, ¿verdad? Que era de diversión, de distracción, y pues que cuánto, ¿verdad? Nos ha bendecido, y para muchos nos sigue bendiciendo, porque para unos hasta sigue siendo el medio de transporte, ¿no? O de diversión, y entonces igual es desafiarnos a operar en los dones. Ahora, cuando una persona tiene temor o que se cayó, una persona que se haya caído en la bicicleta, ya no quiere ni siquiera subirse, ¿no? Nomás se acuerda del raspón o que se lastimó. Pero pues a veces sí nos tropezamos aún con los dones, ¿no? Porque estamos aprendiendo, porque estamos inseguros o porque nunca aprendimos y no sabías que lo que estábamos funcionando era un don de Dios. Entonces, queremos desafiarlo, ¿no? A hacer compromiso, decir, pues adquiero más de tus dones y quiero aprender a usarlos, porque son las herramientas de trabajo para cumplir el propósito de Dios en la tierra. No es con los dones naturales. Dios también tenemos dones naturales que Dios nos da, ¿verdad? Habilidades, pero estos dones son espirituales. Y Padre, te quiero pedir que en esta noche tú nos hables, que tu Espíritu Santo nos muestre y nos abra el entendimiento y que nos dé la capacidad de desarrollar los dones espirituales, Señor. Sabemos, Señor, que son esas herramientas de trabajo para poder operar en este tiempo, en esta tierra, Señor, para extender tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente, Jesús, tú nos salvaste y nos, ¿verdad?, nos amas, sino que nos llamas a colaborar contigo, ser parte de tu cuerpo, Señor, y a operar de la misma manera como tú operaste, Señor. Gracias por este nuevo manual que estaremos estudiando. Gracias porque cada uno lo vamos a aprovechar, pero sobre todo, Señor, vamos a avanzar y vamos a desarrollar aquello que tú estás poniendo en nuestras vidas, ¿ok? Entonces aquí también es que cada uno, fíjate, cada miembro del cuerpo de Cristo fluya, ¿sí? Fluyen los dones. Hace falta que seamos más diestros de fluir y que conozcamos y que con libertad, pero también con responsabilidad, ¿verdad?, podamos operar en los dones que Dios nos ha dado, porque son para beneficio del cuerpo. Pues vamos a entrar ya al tema, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de los dones espirituales? Bueno, el propósito principal, dice, de todos los dones espirituales es fortalecer a la iglesia y al creyente. Entonces, yo diría más bien, el propósito es equipar y fortalecer al creyente para fortalecer a la iglesia, porque la iglesia somos los creyentes. Cuando solamente se ve, ¿verdad?, la iglesia como un edificio, como una estructura, una denominación, pero es importante que veamos si los dones se desarrollan creyentes, la iglesia es fuerte, y la iglesia y los dones, ¿verdad?, van a operar no solamente internamente dentro de las iglesias o los templos, sino dentro del templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esa capacidad, tiene toda esa sabiduría, tiene todo ese don, fue la fuerza creadora, ¿sí?, de la fuerza restauradora, la fuerza que vivificó. Jesús, antes de empezar su ministerio, lo primero que recibió fue la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después que fue probado en el desierto, vino el poder del Espíritu Santo y los dones estuvieron fluyendo a él. Dime, él era la iglesia en ese momento, en la cabeza de la iglesia, era una persona,
operando en los dones del Espíritu de Dios, ¿verdad? Para hacer una obra. Entonces la iglesia puede estar llena de personas y tenemos muchos eventos, pero si no activamos los dones, no los desarrollamos, nos quedamos enanos, nos quedamos cortos. Porque es muy suave cuando cada creyente conoce un don y lo desarrolla. Es una cosa que te da emoción, y todos los dones son sobrenaturales, aunque a veces hay dones que los ocupamos tanto, los usamos tanto, ¿verdad? Que se vuelven común, o que pensamos, pues ya no le damos importancia, pero cada don es sobrenatural, viene de parte del Espíritu de Dios. Entonces su propósito es el equipar al creyente, es fortalecer al creyente, darle las herramientas al creyente, y entonces la iglesia como un cuerpo, como un todo, va a ser fortalecida, ¿sí? La expresión dones espirituales, bueno, en el griego dice pneumaquítica, y bueno, es el espíritu. Neuma es espíritu, ¿sí? Son dones del espíritu. Se refiere a la manifestación del Espíritu Santo. Ok, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. Él es el poder de Dios. Entonces, esos dones son parte de la manera como Él se quiere manifestar, pero necesita un cuerpo, necesita manos, necesita boca, necesita un corazón dispuesto, ¿sí? Entonces, para que Él se pueda manifestar y la gente pueda ser bendecida. ¿De qué te sirve un don, un gran regalo dentro de una caja envuelta? Y qué bonito don, y qué bonito don, y qué bonito don. Sirve cuando lo abres, ¿verdad? Y ves qué es, y lo disfrutas, y lo puedes utilizar, te bendice. Pero los dones no sirven de nada dentro de la caja. Entonces, el Espíritu es poderosísimo, ¿sí? Y su manifestación a través de los dones es poderosísima, y necesitas manifestarse a través del cuerpo que somos nosotros, que somos el Espíritu Santo, ¿ok? Son dones, dice, de gracia, ¿sí? Gracia, son dones que nos están siendo dados, no los podemos comprar, no los podemos adquirir, así como en un negocio, ¿no? Pues denme una llanta o denme esta herramienta, no, son por gracia. Y dice, incluyen una motivación interna y manifiestan el poder de Dios en acción a favor de otro. O sea, tenemos los dones, no son para los reflectores, para decir, bueno, qué poderoso, qué glorioso, soy muy especial para Dios. No, son para que nosotros utilicemos esos dones para manifestar el poder de Dios a favor de otros, ¿sí? Dios quiere alcanzar personas, Dios quiere sanar personas, Dios quiere hablar a personas, Dios quiere darse a conocer. Bueno, entonces el Espíritu Santo que está en nosotros quiere eso, y a través de los dones de gracia, bueno, Él se manifiesta, ¿no? Él pone un impulso, un deseo, un anhelo, y para manifestar el poder de Dios a favor de otros. Los dones, ¿verdad? También su propósito es edificar, ¿sí? Edificar es estimular la vida espiritual de otros, edificarnos y estimularnos hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia la madurez. Nos ayuda, ¿no? A crecer con los dones, ¿no? Dice, el uso de los dones debe haber orden y equilibrio. Claro que sí. Claro que sí, porque tenemos que usarlos con sabiduría. Mira, cualquier cosa que se sale de control, cualquier cosa que se usa en exceso, que se mal usa, ¿verdad? Pues lo que es una bendición termina siendo, ¿verdad? Algo que daña. Entonces necesitamos usar los dones con sabiduría, ¿sí? Dice 1 Corintios 12, 4, 6. Es lo que vimos hace rato. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ¿sí? Es el mismo. Dios nos cambia. Dios es uno,
pero se manifiesta en tres maneras diferentes. Jesús es el Hijo que se manifestó en carne para mostrarnos el corazón de Dios, ¿verdad? Y Él da dones cuando ascendió, y lo vamos a ver más adelante, cuando Él asciende, Él da dones a los hombres, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios también da dones, ¿no? Entonces ya vimos que las tres personas de la Trinidad, que lo que hace Dios, nos dan dones. Dice, el apóstol conecta a las tres personas, ¿ok?, con los dones de la gracia, ministerios y actividades, es lo que veíamos ahora, ¿sí? Es cuestión, dice, retórica, no es cuestión retórica, sino de sustancia. El nombrar a las tres personas de la Trinidad involucra la idea de la omnipotencia, involucra, mira, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El cuerpo hace unas cosas, el cuerpo tiene la habilidad de tocar, de escribir, de hacer ejercicio. ¿Con qué hacemos ejercicio? Pues con el cuerpo, con el cuerpo, ¿verdad? Necesitamos las manos para comer. Esa es la actividad que hace el cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos también el alma. El alma razona, el alma está en la mente, el alma está en las emociones. No la vemos, pero es una actividad también, tiene una función que opera, ¿no? Que nos permite también relacionarnos, que nos permite sentir, que nos permite ejercer el libre albedrío, la voluntad. No lo vemos, ¿verdad? Pero dentro de nosotros somos trinos también, como Dios dice la palabra, que fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Bueno, Jesús en un momento dado tomó el cuerpo de una persona, de hombre, ¿verdad?, para poder dar a conocer visiblemente cuál es el corazón de Dios, cómo piensa Dios, cómo es su reino, porque el hombre como humanamente no lo podemos ver de frente, ¿no? Dios es espíritu, pero necesita un cuerpo para hacer esta actividad de traer el reino y morir en la cruz. Claro que el cuerpo le dolió, claro que el ministerio que Jesús cumplió en la tierra también costó, había que caminar, y en sus emociones él recibió rechazos, y hay gente que lo apreció y lo buscó, pero también gente que lo rechazó. Él también tenía un alma, ¿verdad? Pero también tenía el Espíritu, y esa es la gracia del Espíritu de Dios, la gracia del favor de Dios estaba en él, y su Espíritu se estaba moviendo. Entonces nosotros también tenemos un Espíritu, y el Espíritu Santo va a nos dar dones a nuestro Espíritu, va a tratar el Espíritu, va a darnos su sabiduría, nos va a dar equipar, va a revelarse por medio del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que también dice que la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer a los principados y potestades por medio de la iglesia. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Con pancartas? ¿Cómo vamos a dar a conocer la sabiduría de Dios? Con marchas, con actividades, con eventos especiales, con qué actividades estamos dando a conocer al mundo espiritual, la grandeza y el poder de Dios. ¿Con lo natural? No, amado, en el Espíritu. No es con la espada, no es con el ejército, es con el Espíritu de Dios. Entonces, la única manera como nosotros podemos deshacer las obras de las tinieblas es operando con los dones del Espíritu, los dones de sabiduría, los dones que nos da para poder operar en un terreno que sea similar. El reino de Dios es un reino espiritual, el reino de las tinieblas también es un reino espiritual, ambos se pueden manifestar en lo natural, y lo vemos el reino de las tinieblas manifestándose, ¿verdad?, en muerte, en violencia, en engaño, en corrupción, ¿verdad? ¿Y tú no crees que Satanás también les da dones a la gente que se involucra en su reino, en las tinieblas, y que les sirve? Claro que sí, también les da dones creativos y dones. ¿Para qué? Para cumplir también su propósito y traer maldición. Pero Dios da a sus hijos dones especiales por medio del Espíritu, por medio del Hijo, por medio del Padre, para poder vencer y destruir el reino de tinieblas y extender el reino de Dios. Entonces es bien importante conocer los dones y cuál es el propósito, que va mucho más allá que mucho de lo que a veces percibimos. A veces pensamos que los dones, siento que gente
siente que los dones son para levantar al gran hombre o el gran ministerio, y la gente se enfoca en el don, porque sí bendice, pero debemos de enfocarnos en el dador del don, el dador. ¿Y para qué es el don? Para voltearnos hacia él, para acercarnos a él, para conocer su poder, para conocer su grandeza, ¿ok? Entonces los dones, dice, son dados a los hijos de Dios, y el apóstol Pablo los considera como dones irrevocables. Aquí esta escritura dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Estos carismatas o dones son gratuitos y se deben de usar a favor del cuerpo de Cristo. Aunque aquí hay irrevocables. El don, Dios te lo da, y nosotros, ¿verdad?, lo entrega y nos hace responsables de los diferentes dones. Y el don, pues yo espero que lo usemos bien, pero hay personas que pueden mal usar un don, pero ese don ahí se queda, ahí está, ¿sí? Además, tú sabes, si tú sabes un don, por ejemplo, natural, ¿no? Si tú sabes tocar un instrumento, aprendiste a tocar un instrumento, Dios te dio ese don para tocar y para bendecir, ¿verdad? Pero hay chicos que aprenden un instrumento y terminan tocando puro rock, heavy metal y todo eso. El don ahí estuvo. Y a lo mejor un tiempo tocaron en una iglesia, tocaron música bonita y todo eso, y ahorita el rato entra otro espíritu, y entonces la música o el don se utiliza de manera diferente al propósito de Dios. Dios no le quitó el don. A Satanás, a Lucero, tenía dones, y él reflejaba gloria, pero cuando él es echado fuera, hay los dones que tenía y siguen operando, aunque ya no con la gloria que tenían. Ahora los distorsiona, y por eso distorsiona la música, ¿sí? Entonces igual un ministerio, un don de sanidad, un don de profético, se aprende a operar, la unción está ahí, pero si no se usa con sabiduría, ¿verdad?, ese don puede pervertirse, y, por ejemplo, se cobra por profetizar, se hace negocio con el don. Eso es lo que le pasó a Satanás. Sus negocios, empezó a negociar con los dones, con su grandeza, ¿sí? Y la gloria que él tenía, que él reflejando la gloria de Dios y esa grandeza, él se deformó, terminó siendo un ser de tinieblas. Dios no lo creó así, pero el don, esa belleza y esos primores y esos tamboriles y todo eso, ¿verdad? Lo empezó a comercializar con eso, y entonces el don lo pervirtió, y su imagen, todo se dañó. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay gente que puede estar usando el don para diferentes dones de sanidad, pero usarlos mal, o sea, para provecho personal. Entonces, eso es lo que tenemos que poner atención. Dice, resumimos la definición del don, entonces, desde 3 perspectivas. Es una habilidad concedida por el Espíritu para los hijos de Dios, a fin de capacitarle para servir al cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo a qué? Al propósito de Dios. El don es para decir, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Sí? Es una habilidad espiritual divinamente ordenada, por medio de la cual Cristo capacita a su iglesia para ejecutar sus planes en la tierra. Entonces, igual, vamos a ver después los dones que Cristo da para poder ejecutar sus planes. El otro es para servir al cuerpo de Cristo. Pero lo que les comentaba, no solamente al cuerpo de Cristo, servir allá afuera. Oye, las personas que están trabajando en las escuelas, que estás trabajando en diferentes áreas, puedes servir. Veía un video de una empresa que la chicken es de pollos, ¿no? Vende comida rápida de pollos, ¿verdad? Pero esa empresa se armó no nada más con el propósito de generar ganancias, sino para servir. Es una empresa de reino, ¿sí? Entonces, ellos mantienen una ética, y también cuando tienen la oportunidad o hay una necesidad dentro del mismo lugar, ¿verdad? Ellos oran, operan en los dones
para bendecir a la gente. No solamente se lleva la comida, hay gente que se lleva sanidad, lleva bendición, a lo mejor entran vacíos y la comida la comen, pero no salen llenos más que del estómago. Pero cuando una persona está operando en el don, ¿verdad?, puede bendecir mucho más. Entonces, los dones del Espíritu son para capacitarnos para servir, y en la iglesia y servir allá afuera. Si tú estás trabajando en gobierno, necesitamos los dones de sabiduría, los dones de discernimiento y los dones que el Espíritu da, ¿ok? Entonces, lo que da Cristo nos capacita, ¿sí?, para ejecutar, ¿sí?, sus planes en la tierra, y entonces son dones diferentes. Ahora, el don del Padre es un don, es una dotación otorgada, dice, extraordinariamente y sobrenaturalmente. Yo quiero reforzar esto porque a veces todo, pues, qué común, es sobrenaturalmente. La sabiduría que viene de Dios es muy diferente a la del mundo. Entonces, Dios nos da esos dones, los otorga por medio del Espíritu a los creyentes, ¿verdad? Que dice que no los recibimos por méritos propios, no los compramos, no nos los ganamos, sino que es un don, es una gracia, un regalo de Dios para perfeccionarnos, ¿sí? Y para poder servir también. Entenderemos mejor el funcionamiento de los dones de acuerdo a su fuente. Vienen de Dios, son la gracia espiritual, es una gracia que viene del Espíritu Santo, es un don que viene del Padre, es un don del Hijo. Entonces, su fuente no es terrenal, su fuente no es del reino de las tinieblas, y aquí es muy importante recurrir. ¿Por qué? Porque estamos viendo un movimiento sobrenatural en muchas áreas, en la brujería, en la hechicería, en el avance del reino de las tinieblas, en la manipulación, y todo eso, pero su fuente, ¿sí?, no es la misma fuente, la fuente es una fuente de tinieblas, de error, de engaño, de mentira, ¿sí? Y que dice que los postreros días serían peligrosos porque muchos serían engañados, ¿sí? Serían tiempos donde el espíritu de engaño estaría operando, y estaría también operando con dones, con los dones para sanar o para hacer milagros. Entonces necesitamos, ¿sí?, conocer. Dice, los conoceréis no por las obras o por el espectáculo, por los frutos. Tenemos que ver el fruto de la persona. ¿Y cuál es la fuente por medio de la cual está operando? Yo les decía, el don profético, por ejemplo, es la línea divisoria entre el don de hechicería, la hechicería, y el don profético es muy delgadita. Porque el don profético, ¿verdad?, puede empezar bien, pero cuando se enorgullece el corazón, cuando empieza la persona a usar el don para provecho propio y no para el propósito de Dios, no con el corazón de Dios, no con la misma motivación de Dios, ¿verdad? Entonces empieza un espíritu de manipulación, ¿sí? Un espíritu de manipulación, de orgullo. Y aunque parece el don mismo operando, pero necesita la persona, ¿verdad?, de ese don para promoverse, para sostenerse, para atraer a las gentes. Y entonces el don se pervierte y la fuente cambia. El Espíritu dice, muchos falsos profetas han salido en medio nuestro. Porque sí eran profetas verdaderos, pero cuando se pervierte el don, porque se cambia la fuente, entonces los frutos van a ser diferentes, los resultados son diferentes, ¿ok? Ahora, otro punto, la naturaleza. La naturaleza del don es una habilidad espiritual, es una dotación sobrenatural, es un poder celestial. La fuente es sobrenatural también, es una fuente que viene de parte de Dios. Bueno, lo que viene de parte de Dios también es espiritual, es sobrenatural, tiene poder celestial, ¿ok? Los dones del siglo venidero también están siendo manifestados, ¿sí? El propósito de los dones es el servicio, ¿sí? Es la edificación,
es el perfeccionamiento, dice, de los santos. Esos son el propósito de los dones, ¿sí? Bendecir, servir, el ministerio es servicio, es edificación y es perfeccionarnos, ¿sí? Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cómo vamos a hablar? Pues Dios pone palabras, nos enseña a través de su palabra, va transformando nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, ¿qué habla su palabra? ¿Qué dice? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si estamos, dice que haya la abundancia, está en la palabra, tenemos abundancia de palabra, de conocimiento de Dios, la palabra. Bueno, si alguno habla, pues el consejo va a ir de acuerdo a la palabra. Edificamos de acuerdo a la palabra, ¿sí? Las palabras de Dios que conocemos, la palabra que se ha ido haciendo carne, la palabra que nos da sabiduría. No es con las palabras de humana sabiduría. Pablo decía que él se propuso conocer a Dios y dice, y cuando fue a compartir a los de Corintios, dice, no iba con palabras de humana sabiduría. ¿Por qué? Porque él tenía esas palabras de sabiduría humana. Él podía, era una persona doctor, que tenía estudios, que conocía la ley, él conocía todas las letras de la ley, pero se dio cuenta y dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces Pablo reconoce que él podía hablarle a los griegos, que eran gente de mucho intelecto, de mucha sabiduría. Para ellos el Dios de los griegos era la sabiduría, Sofía, era esa sabiduría humanista que hace al hombre, ¿verdad? Un superhombre. Entonces Pablo va con los griegos y les comparte un sermón impresionante, pero no alcanzó a nadie, no se convirtió en nadie, no fueron tocados como él esperaba. Entonces, algo no estuvo bien. Entonces, es importante que hay una sabiduría de Dios, es una fuente, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos relación con el Señor, comunión con Él, conocemos su palabra, ¿verdad? Claro que vamos a empezar a hablar como Él. A los discípulos les decían, oye, habla igual que el maestro. Lo reconocían aún por la manera como empezaron a hablar. Hablaban de la misma manera que hablaba Jesús. Entonces también tú puedes conocer una persona por su manera de hablar. Hay creyentes que cada vez que te es pura queja. Hay creyentes pura duda. Hay creyentes que pura mundanidad, puro ego. Entonces no están hablando más que de lo que hay en el corazón. Pero si Dios reina en nuestro corazón, su palabra mora en abundancia, entonces vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. El consejo, conforme a lo que Dios dice, no, o sea, vamos a poder ser útiles, ¿verdad? Y aún nuestros labios van a ser un instrumento para edificación. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestros labios, ¿sí? Con la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Ahora, Dios tiene todo poder, es todopoderoso, ¿sí? Pero el poder de Dios es tan grande, ¿verdad? Que o sea, va fuera de nuestra mente, no tiene la capacidad a veces de creer, a veces, ¿cómo es posible? Dios lo hizo, no resucitó, o Dios hizo cosas bien impresionantes, pero el poder de Dios está sujeto a nosotros. Dice, el poder de Dios opera de acuerdo a nuestra fe. Entonces queremos que poder ministrar de acuerdo al poder que Dios da, necesita haber un incremento de nuestra fe, un incremento en nuestra relación con Dios, porque la fe, ¿verdad?, viene en la medida que conocemos a Dios, oímos su palabra, meditamos en la palabra, va desarrollando una manera de pensar. Hemos estado estudiando los domingos, ¿no? Librando de los pensamientos esos que nos limitan, los límites de los pensamientos. Nos está Dios llevando, empujando a tener una fe, una fe que cree
en lo sobrenatural, que cree en los milagros, para que podamos ministrar conforme al poder de Dios y que el poder de Dios no esté limitado a una fe natural, una fe nada más humana, ¿sí? Ver como Tomás, yo veo, ver para creer, sino que podamos usar las palabras de Dios, podamos profetizar. ¿Qué le hizo el profeta? Él habló conforme a la palabra que Dios le dio, como profetizara y se desató. Y luego, si ministramos, ministraremos conforme al poder que Dios da. Pero el poder, les decía, el poder de Dios va a estar limitado a la fe y al crecimiento, a la estatura espiritual de cada creyente. Entonces queremos ver un poder de Dios a ver milagros sorprendentes, que no haya el nombre de una enfermedad, que digamos, imposible, que veamos al Dios de lo imposible obrando a través de su iglesia, a través de los santos, a través de cualquier persona, ¿sí? Como tú y como yo, necesitamos crecer en fe. Dice, para que en todo Dios sea Dios glorificado. Todo esto es para que Dios sea dado a conocer, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien dice, pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, y amén. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Bueno, aquí viene Sergio a continuar este segundo punto. Dice, los dones espirituales son para los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Un saludo. Un saludo y pues nos damos cuenta, ¿no? Qué tan importante es el que tengamos bien establecido, ¿verdad? Lo que la palabra declara acerca de los dones, porque pues es la impartición que da el Espíritu Santo, ¿verdad? A cada uno, y la da de acuerdo a como Él quiere, ¿verdad? Y tiene propósito, ¿verdad? Tiene propósito cuando el Espíritu Santo trabaja. Así que dice 1 Corintios 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que estos dones espirituales, ¿verdad? La Escritura nos declara, ¿verdad?, que es una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, a través de los dones espirituales que imparte a tu vida, de acuerdo al don, ¿verdad?, va a ser la manifestación en el área donde el Espíritu Santo va a estar trabajando, ¿verdad?, a través de tu vida, ¿verdad? Y tú vas a ser un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver cómo, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, se está manifestando de una manera poderosa y está trayendo, ¿verdad?, una ayuda al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces tú y yo vamos a poder estar ministrando de acuerdo, ¿sí?, a la manifestación de dones espirituales que el Espíritu Santo, ¿verdad?, está impartiendo, ¿verdad? Entonces Él se está manifestando de diferentes maneras, ¿sí? Entonces cada creyente, ¿verdad?, pues va a tener una manifestación del Espíritu Santo en su vida, de acuerdo, ¿verdad?, al llamado que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Entonces va a recibir dones espirituales que le van a ayudar, ¿verdad?, a llevar a cabo, a cumplir el trabajo, ¿verdad?, a bendecir, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Al principio, ¿verdad?, Rosalba les comentaba que los dones espirituales sí nos bendicen, ¿verdad?, pero el propósito es, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, sea glorificado, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo los dones espirituales, ¿verdad?, pues empiezan a traer unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, ¿verdad?, los dones que tiene nuestro hermano, nuestra hermana en la fe, ¿verdad? Ellos necesitan los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo nosotros podemos operar en diferentes dones, ¿verdad?, o en diversos dones, como dice la Escritura, ¿sí? Pero yo lo que alcanzo a ver, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo nos imparte dones, ¿sí? Y normalmente tú vas a empezar a descubrir, ¿verdad?, que hay un don predominante en tu vida, ¿sí?
y después vienen otros dones que también están operando, pero hay uno en el que de acuerdo a tu llamado, ¿verdad? Se empieza a desarrollar más fácilmente, ¿verdad? Y en mayor amplitud. Entonces nosotros debemos de ser sensibles en cuál de los dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo está operando en nuestra vida para que nosotros podamos, ¿verdad? Pues trabajar en desarrollarlo, ¿no? Entonces cada creyente va a tener una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Primera de Corintios, capítulo 14, ¿verdad? Y versículo 12, dice la Escritura, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, darnos cuenta, ¿sí?, que Dios nos quiere dar dones espirituales, ¿sí?, pero también la misma Escritura nos enseña que nosotros los necesitamos anhelar, nosotros los necesitamos desear, ¿sí? Entonces esto nos va a impulsar, ¿verdad?, a que estos dones, ¿verdad?, abunden en nuestra vida, ¿sí? Ahora, el propósito viene de nuevo, ¿verdad?, para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, los dones que nos son entregados, que nos son otorgados, son una bendición, ¿sí? Pero el beneficio, ¿sí?, es para la iglesia, es para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia, ¿sí? Así que nosotros recibimos un don, ¿verdad? Y el hecho de tener un don o dones espirituales no significa que nosotros, ¿verdad?, somos mayores o somos más importantes que otros, ¿sí? Que los dones en tu vida operando, ¿sí?, no hagan que tu ego crezca, ¿sí? Los dones, acuérdate, son del Espíritu Santo, te los entregó, sí, están en tu vida, sí, ¿verdad? Son parte ahora de tu caminar, sí, tú los estás desarrollando, sí, pero, ¿verdad?, es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Entonces, aunque los dones los has recibido, sí, pero son de Él, son del Espíritu Santo, ¿sí? Esto nos tiene que llevar a crecer. Ahora, dice la Escritura, ¿sí?, en Primera de Corintios, ¿sí?, capítulo 7 y versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces el apóstol, ¿verdad?, está exhortando, ¿sí?, a que nosotros busquemos, ¿verdad?, a que vayamos tras los dones espirituales, pero también la Biblia nos enseña que busquemos los mejores dones, ¿sí?, que los busquemos, ¿no?, que los anhelemos, ¿sí? Y Pablo, ¿verdad?, aquí mismo en la Escritura, donde estamos trabajando, dice el capítulo 14, nada más lo voy a puntualizar, ¿sí? Y esto es parte de estos 3 versículos que estamos viendo aquí, ¿verdad?, que sería el tercero, ¿verdad? 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, aunque necesitamos ir tras los mejores dones, ¿sí?, necesitamos, ¿verdad?, decir, Espíritu Santo, desarrolla en mi vida, ¿sí?, el don profético. Señor, que yo pueda profetizar, ¿sí?, y que además, ¿verdad?, yo pueda entrar a funcionar en los diversos dones espirituales, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 12, 31 dice, procurad pues los dones mejores, procúrenlos, ¿sí? Tú tienes que ir tras ellos, tú tienes que decir, es que ese don yo necesito desarrollarlo en mi vida, pero dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿sí? Y entonces Pablo pues va a hablar del camino del amor, ¿verdad? Que es el fundamento de la vida del caminar cristiano, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 13
empieza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice el apóstol, nada soy. ¿Sí? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Sí? Entonces, el fundamento para que nosotros, ¿verdad?, podamos hacer la obra de Dios, ¿sí?, está basada, ¿verdad?, en el amor. El fundamento es el amor, ¿verdad? Y entonces no queramos sustituir el amor que mueva nuestras vidas, ¿sí?, por los dones espirituales, ¿sí?, que son más asombrosos, ¿verdad?, y son más espectaculares, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, te hacen resplandecer, ¿sí? Y tú te puedes ir tras los dones, ¿verdad? Y aún hay gente, ¿verdad?, que como no tiene el fundamento del amor puesto en sus vidas, ¿verdad?, fuertemente arraigado en el corazón, y el amor no se ha estado revelando en su corazón en las dimensiones del amor de Dios, ¿verdad?, revelado a tu ser interior. Entonces la persona, ¿verdad?, como carece del amor, empieza, ¿verdad?, a meterse la carne. Y entonces, aunque funcionan en los dones, porque los dones son irrevocables, dice la Escritura, ¿sí?, pero la motivación ya fue, ¿verdad?, cambiada, ¿sí? La sintonía ya se modificó, ¿verdad? La frecuencia ya se cambió, ¿sí? La motivación del corazón, ¿verdad?, en lugar de ser para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces ahora es para la edificación de mi ministerio, para la edificación de la iglesia que Dios me dio, para la edificación, ¿verdad?, de mi propósito, ¿verdad?, que yo le llamo, es espiritual y es para servir a Dios, ¿verdad? Entonces la persona, ¿verdad?, empieza a ver, ¿verdad?, los dones espirituales, ¿sí?, como lo que le está dando a él, ¿verdad?, plataforma, lo que le está dando, ¿verdad?, las luces del escenario sobre su vida, ¿verdad? Entonces la persona empieza a buscar, ¿verdad?, el reconocimiento, empieza a buscar, ¿verdad?, los aplausos, empieza a buscar, ¿verdad?, que sea visto, ¿verdad?, empieza a ser el protagonista de todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fundamento del amor no se ha establecido como el fundamento sobre el cual los dones espirituales, ¿verdad?, tienen que, ¿verdad?, funcionar. ¿Ven? Entonces, qué importante es, ¿verdad?, darnos cuenta, sí, primero, sí, que cada uno ha recibido, ¿verdad?, su propio don, ¿verdad?, y que viene de Dios, ¿verdad?, y que va a operar de la manera, ¿verdad?, de acuerdo al llamado que tiene. Sí, lo segundo, que necesitamos procurar, ¿verdad?, o ir tras, ¿verdad?, o buscar, ¿verdad?, con desesperación, ¿verdad?, los dones mejores, ¿sí? Y que tú y yo tenemos entonces, ¿verdad?, que seguir, dice, el amor. Entonces, fíjate, el versículo 1 del capítulo 14 empieza diciendo, sigan el amor, ¿verdad? Y después de eso, procura los dones espirituales. Pero lo primero es, ¿sí?, sigue el amor. Entonces, tenemos nosotros que buscar, ¿verdad?, que Jesucristo, el amor revelado del Padre en la tierra, ¿sí?, venga a manifestar su amor en nuestros corazones, ¿sí? Por eso Jesucristo, ¿verdad?, cuando le preguntan los fariseos, ¿y cuál es el más grande mandamiento?, Jesús les declara, ¿verdad?, lo que viene en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces les empieza a decir, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿sí?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, y estos dos mandamientos son uno solo, ¿verdad?, aunque están divididos, ¿verdad? Este es el más grande mandamiento, amar a Dios. Porque cuando tú empiezas a amar a Dios en esta dimensión de una entrega completa de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tus fuerzas, en amor a Dios, entonces, ¿verdad?,
tú vas a poder, ¿verdad?, entender, comprender, ¿verdad?, y tener, ¿verdad?, la revelación del amor del Padre en tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu amor está respondiendo a su amor, y entonces vas a entender lo que dice la Biblia, que Él nos amó primero, ¿sí? Y ahora nosotros tenemos que responderle a Él en la medida del amor de Él para con nosotros. ¿De qué manera nos amó Dios primero? ¿De qué manera fue el amor de Dios? ¿En qué magnitud fue el amor de Dios, el amor del Padre para con nosotros? Bueno, fue un amor que estuvo dispuesto a entregarlo todo, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿verdad?, es la revelación del amor del Padre, ¿sí? Nos amó de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, entregó a Jesús por ese amor tan grande. Entonces, ese amor que es pleno, que es total, que es completo, que no se reserva nada, que lo da todo, que lo rinde todo, ¿sí? Nosotros tenemos que responderle a Él, ¿verdad?, en ese amor, y por eso dice Jesús, amarán, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu ser, completo, completo. Entonces nosotros tenemos que seguir el amor y tenemos que procurar los mejores dones, pero sobre todo, dice la Escritura, que profeticemos, ¿verdad? Que profeticemos. Así que este impulso en nuestras vidas nos tiene que llevar a anhelar, ¿verdad?, el obtener los mejores dones espirituales, ¿sí? Y, ¿verdad?, pues enfatizando de nuevo, ¿verdad?, pero sobre todo que profeticemos, ¿sí? ¿Sí? Pero sobre todo, ¿verdad?, que el amor de Dios esté en nuestras vidas y en nuestros corazones, arraigado y revelado de una manera profunda en todo nuestro ser. Y entonces el amor, ¿verdad?, va a ser el principio que nos va a mover, ¿verdad?, a operar en cualquiera, ¿sí?, de los dones que Dios nos entrega, ¿sí? El amor nos va a llevar, te vuelvo a repetir, a operar, ¿verdad?, a operar en cualquiera de los dones, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos está dando. Entonces, veremos más adelante cómo el Hijo da dones, el Padre Celestial da dones y el Espíritu Santo da dones, ¿sí? Entonces nosotros, ¿sí?, pues tenemos que, ¿sí?, con esta amplitud que la Escritura nos muestra, nos enseña, ¿sí?, en donde no nos está reservando unos dones sí y otros dones no, ¿sí? Él nos está diciendo, busca los mejores, ¿sí? Y si los mejores son todos, pues yo quiero todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra? Pues que nosotros podemos poseer todos los dones, ¿verdad?, espirituales, ¿sí? Pero, ¿verdad?, el fundamento, te vuelvo a repetir, ¿sí?, es el fruto del Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, ¿verdad?, vamos por los dones, dice Pablo, pues sí, ¿verdad?, procúralos, ¿verdad?, pero sobre todo que profetices, pero, ¿verdad?, ve primero, dice, o sea, pon tu prioridad, primero, ¿verdad?, es el fruto del Espíritu en tu vida. Y el primer fruto es el amor. Y entonces el Espíritu Santo te va a revelar el amor del Padre a tu corazón, ¿verdad? Pero ya tienes el fruto, ya lo tienes. O sea, el fruto ya se está dando en tu vida, pues. El Espíritu Santo, ¿verdad?, está haciendo que tú fructifiques, ¿verdad? Y que el fruto del Espíritu Santo sea una realidad en ti. ¿Por qué? Porque tú abriste tu corazón y abriste todo tu ser para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, viniera, se estableciera, que tú verdaderamente fueras el templo del Espíritu Santo y que Él, ¿verdad?, se convirtiera en el Señor de tu vida, ¿sí? Jesucristo es Señor de tu vida, sí, Él es Señor de mi vida, Él es el Señor, sí, pero Él está a la diestra del Padre y Él asignó al Espíritu Santo para que el señorío de Cristo se manifieste en la tierra a través del Espíritu Santo. Y entonces Él tiene que ser Señor. Y por eso dice la Escritura que donde el Espíritu Santo es Señor, ¿sí?, allí hay libertad. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, la Escritura, ¿verdad?, es un paquete, ¿verdad?, que tenemos que ir, ¿verdad?, acomodando de tal manera que nuestra vida se vaya enriqueciendo. Todas estas son riquezas espirituales que tú y yo estamos recibiendo, ¿verdad?, para que podamos, ¿verdad?, ejercitarnos y para que podamos echar mano de las riquezas que Dios nos está entregando. Y entonces, ¿verdad?, el principio que motiva nuestra vida a operar en cualquier don espiritual es el amor revelado de Dios, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad?, que es
el amor. Entonces, el amor de Dios se debe de manifestar en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a manifestar en tu vida? ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿sí? Qué bueno que me lo preguntas, ¿sí? Porque dice también la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 5, es más, te lo voy a leer, ¿sí? Abre tu Biblia. Yo traigo ahorita otra Biblia, en la mía ya sé dónde está, ¿verdad? Versículo 5, ¿verdad? Romanos 5, 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, punto y coma. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esto, ¿verdad? Nos cierra, ¿sí? El conocimiento, ¿verdad? Nos completa el conocimiento, ¿verdad? De cómo trabaja Dios, cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo, ¿verdad? El amor de Dios se puede, ¿verdad? Revelar a nuestro corazón. Ahora, dice Pablo, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Sí? Sí. O sea, el amor ya fue dado. El amor del Padre, dice la Escritura, versículo 5. El amor de Dios, dice, ha sido derramado. O sea, ya fue derramado. ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo fue, ¿verdad?, liberado del cielo. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿verdad?, resucita, asciende a los cielos, se sienta en el trono a la diestra del Padre, y Jesucristo le dice, Padre, ¿verdad?, todo el trabajo que me diste que hicieras ya se cumplió. Ahora, Padre, ¿sí? La promesa que tú me habías dado, ¿verdad?, de que ibas a enviar al Espíritu Santo. Ahora, Padre, yo te pido que el Espíritu Santo sea liberado del cielo, sea soltado del cielo para que se derrame en la tierra, ¿verdad? Y entonces el amor del Padre, ¿verdad?, fue derramado, ¿verdad? Ese amor, ¿sí?, que se cumplió en Cristo Jesús, fue derramado, dice, y fue derramado en vuestros corazones, en nuestros corazones, ¿sí? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, el amor del Padre es derramado, ¿verdad?, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Amén? Entonces, este amor se va a manifestar, ¿por qué? Porque ya está en nuestros corazones, ¿sí? Y cuando llega a nuestros corazones, ¿sí?, entonces nosotros podemos bendecir a otros. Ya tenemos el amor que se necesita para que nosotros seamos una bendición para otros. Si tú no tienes amor en tu corazón, aunque estés funcionando en los dones espirituales, ¿verdad?, no vas a impactar la vida de otros. ¿Por qué? Porque otros sí se van a asombrar y a lo mejor te van a aplaudir y te van a reconocer, pero no van a recibir, ¿verdad?, lo que Dios quiere que ellos reciban. ¿Por qué? Porque falta el ingrediente del amor. Lo que une, lo que pega, ¿verdad?, lo que causa la unidad, ¿sí?, es el amor. El amor es el vínculo que une los corazones, ¿sí? Es el amor el que nos permite bendecir, y sin amor, ¿sí?, sin amor, escúchame, sin amor, Dios no va a reconocer, ¿sí?, que lo que tú estás haciendo a través de los dones espirituales, ¿sí?, sea una obra de Él. ¿Verdad? Entonces, escucha, Jesucristo dijo, ¿sí?, ¿sí?, todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, ¿sí?, es mi Padre el que hace la obra a través de mí. Y entonces esa obra es obra del Padre. Pero si yo obro sin amor, entonces el Padre va a decir, esa obra yo no la reconozco. ¿Por qué? Porque no tiene mi naturaleza, porque no tiene, ¿verdad?, la revelación de mi amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esa es su naturaleza. Y por eso Dios necesita que nosotros funcionemos en su amor. ¿Por qué? Porque ese es, o sea, Dios es, o sea, si tú dices, ¿y quién es Dios? Pues Dios es amor. Entonces, el amor, ¿verdad?, es lo que mueve a Dios a hacer las cosas, ¿sí?
Entonces, cuando tú funcionas en los dones espirituales sin esta revelación de amor, entonces los resultados que se obtengan, ¿verdad? Pues no van a ser respaldados por el cielo, ¿sí? Y entonces, todo lo que se haga, todo el trabajo, toda la actividad que se lleve a cabo, ¿verdad? Va a ser nada más una actividad religiosa más, ¿sí? Solamente van a ser obras muertas, ¿verdad? Que van a estar llevándose a cabo. No van a tener la vida de Dios. ¿Por qué? Porque la vida de Dios es el amor de Dios revelado. Esa es la vida, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Se revela en vida. Es en vida. Entonces, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, 1 Corintios 13, del 1 al 3, ¿verdad? Tú estúdialo en tu casa, léelo y vuélvelo a leer y vuélvelo a meditar, ¿verdad? Y dile, Espíritu Santo, tú me estás diciendo, en estos tres versículos, ¿verdad? Del 1 al 3, tú me estás estableciendo, ¿verdad? 3 áreas básicas en mi vida que tienen que estar, ¿verdad? Cimentadas en el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera de ellas nos habla, ¿verdad? Del fluir espiritual en tu vida. Si no hay amor, vas a ser como dice, como un metal que resuena, ¿sí? ¿Sí? Si tú estás funcionando en la revelación, ¿verdad? Y te quieres mover en la fe por causa de la palabra de revelación revelada, ¿verdad? Y dice que aún en ese mover de fe, tú mueves montes, ¿verdad? Si no hay amor, dice, no sirve. Aunque el monte se haya movido, ¿sí? Dios no lo va a reconocer. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que podamos mover montes, que podamos movernos en la fe, que podamos movernos en la revelación de los misterios y de la ciencia de Dios, ¿verdad? Y de todas esa área del espíritu de profecía, ¿verdad? El espíritu de revelación, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, ¿verdad? Pero si no hay amor, ¿verdad? Todo lo que se haga a través de eso no va a servir. Falta el amor, ¿sí? Y lo tercero dice que aunque te des completamente tú y sacrifiques todo tú y todo lo tuyo y todo, ¿verdad? Si no hay amor, dice, ese sacrificio no sirve. O sea, tú llevas ese corderito al altar y ese corderito no es recibido, aunque se quemó en el fuego, ¿verdad? Pero Dios no lo recibió. ¿Ven? Entonces, vamos al siguiente punto, operando en los dones espirituales, ¿sí? Tenemos que estar operando ahí, ¿sí? Entonces, para poder operar en los dones espirituales, ¿sí? Pues se requiere, ¿sí? Que haya unidad y amor, ¿sí? De todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que para que nosotros podamos, ¿verdad? Ser eficaces, ¿sí? En el funcionamiento de los dones espirituales, ¿sí? Requerimos, ¿sí? Del cuerpo de Cristo, ¿sí? No podemos, ¿verdad? Operar independientes. Necesitamos ser parte del cuerpo y el cuerpo tiene que estar unido y el cuerpo tiene que estar, ¿verdad? En amor, ¿sí? Y tiene que ser, ¿verdad? Todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Entonces, si nos faltan miembros del cuerpo, el cuerpo va a estar incompleto, ¿sí? Va a estar incompleto. Entonces, dice Romanos 12, versículos 3 al 5, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, ¿sí? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿sí? Sino que piense de sí con cordura, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? Entonces, la manera que yo me percibo, la manera que tú te percibes, tiene que estar, ¿verdad? Establecida, ¿sí? Dice la Escritura, de acuerdo a la medida de fe que Dios te entrega. Dios te entrega una medida de fe y entonces esa medida de fe tiene que ayudarte, ¿verdad? A establecer tu identidad en Cristo. Sí somos hijos de Dios, sí, pero también debemos tener una estatura espiritual. Y esa estatura espiritual, ¿verdad? Entonces está, ¿verdad? Está establecida de acuerdo a la medida de fe que Dios te repartió. Ahora, Dios te entrega una medida de fe, ¿verdad? A cada uno, ¿sí? Pero el trabajo tuyo y el trabajo mío es desarrollar, es que esa fe vaya creciendo
que no se quede, ¿verdad?, en la medida que recibiste originalmente y que digas, ya tengo esta fe y ahí te quedes siempre. No, tiene que haber un crecimiento, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, estamos relacionados, estamos, ¿verdad?, interrelacionados, ¿sí? Estamos unidos, ¿sí? Pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿verdad? Pero el cuerpo tiene diferentes miembros y entonces cada miembro tiene una función específica y cada uno, ¿verdad?, va a tener entonces, de acuerdo a su llamado y de acuerdo, ¿verdad?, a su posición en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a la parte, ¿verdad?, que eres en el cuerpo de Cristo, entonces, ¿verdad?, de acuerdo a la medida de fe, ¿sí?, tú vas a funcionar, ¿sí? Y entonces tú no quieras que todos sean como tú no quieras que todos, ¿verdad?, ministren como tú, ¿sí? Tú no quieras, ¿verdad?, que todos, ¿verdad?, se amolden a ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una función específica, ¿verdad?, que es bendición al cuerpo, ¿sí? Y entonces tú y yo tenemos que empezar, ¿verdad?, a vernos unos a otros, ¿verdad?, y ya no vernos en lo natural, sino que ahora tenemos que aprender a vernos en el espíritu, ¿verdad?, a reconocernos en el espíritu, a honrarnos, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, a la percepción espiritual que tenemos de los diferentes miembros del cuerpo, a reconocer los dones espirituales que están en cada uno, a reconocer la estatura espiritual que tienen los demás miembros del cuerpo, ¿verdad? Y a saber, ¿verdad?, que somos complementos los unos de los otros, saber, ¿verdad?, que nos necesitamos los unos a los otros, que para operar en los dones espirituales necesitamos que estemos unidos como cuerpo, ¿verdad? Y que estemos, ¿verdad?, en ese vínculo de amor, ¿verdad?, que hace que el cuerpo permanezca completamente unido, ¿verdad? Y que sea un verdadero cuerpo que funcione, ¿verdad?, con sus diferentes miembros, con sus diferentes operaciones, con sus diferentes funciones, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, ¿verdad?, un solo cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y todos, termina diciendo, miembros los unos de los otros, ¿sí? Somos miembros, nos pertenecemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos complementamos, amén. Entonces nos damos cuenta que nosotros debemos de aprender, escúchame, debemos de aprender, ¿sí?, a honrarnos los unos a los otros. Tú y yo tenemos, ¿verdad?, que establecer esa cultura de honra, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, es el reino de Dios establecido en nuestro corazón y establecido en la iglesia, establecido en el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo, ¿verdad?, es la manifestación del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Y este reino, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, ética, este reino tiene, ¿verdad?, honra, este reino tiene respeto, ¿sí? Entonces tú y yo no debemos de menospreciar, ¿verdad?, a otros que tienen diferentes dones, ¿verdad? A lo mejor los dones de ellos no brillan como el don que Dios te entregó a ti, ¿verdad?, y que tú has desarrollado y que brillas mucho, sí, pero tienes que ver, ¿verdad?, que Dios lo está usando a él, ¿verdad?, en el área donde Dios lo necesita a él, y a ti te está usando donde Dios te necesita, ¿verdad? Y que lo que tú logres, lo que tú alcances para la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, tú vas a tener que dar cuentas de eso, ¿verdad? En esa medida en la que Dios te está posicionando. Pero al otro hermanito, hermanita, ¿verdad?, que tú dices, ay, pues que ni brilla ni nada. Bueno, ahí donde Dios lo tiene, él va a tener que dar cuentas ahí de lo que Dios le está llevando a hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a no menospreciar, ¿sí?, lo que el Señor le ha dado a ellos. Porque cuando tú menosprecias a la persona, estás menospreciando a Dios, estás menospreciando al Espíritu Santo, estás menospreciando los dones que el Espíritu Santo le entregó a esa persona. A lo mejor esa persona todavía, ¿verdad?, no ha crecido hacia la madurez que necesita tener. Tiene el don, sí, ya lo recibió, pero no lo ha desarrollado y no está operando en él como tú esperarías que ya operara, ¿verdad? Ese hermanito, esa hermanita, ¿no? Entonces tú tienes que tener paciencia, ¿verdad? Pero lo tienes que honrar y lo tienes que respetar, ¿verdad? Y no lo debes de menospreciar, ¿verdad? Hey, es que yo estoy orando ¿verdad? Y cuando ora él, ¿verdad?, yo quisiera que se callara para que mejor orara yo, ¿no? ¿Sabes qué? Deja que desarrolle su capacidad de oración. Deja que desarrolle su capacidad, ¿verdad?,
de declarar la palabra. O sea, permite que los dones que Dios le está entregando, ¿verdad? Él los pueda, ¿verdad?, empezar a ejercitar. Mis amados, la iglesia se debe de convertir en una atmósfera segura para que nosotros ahí, ¿verdad?, desarrollemos lo que Dios nos está entregando. Rosalba, ¿verdad?, hablaba hace ratito, ¿verdad?, y ponía el ejemplo de la bicicleta, ¿sí? Entonces, muchos, ¿verdad?, batallan o batallaron para poder, ¿verdad?, guardar el equilibrio en la bicicleta, ¿sí? Había muchos que se la pasaban en el suelo, se subían y se caían cada ratito, entonces eran expertos en caerse, ¿verdad? Sí, pero un día, ¿verdad?, pues van allá a estar más en la bicicleta que en el suelo. Entonces, tú y yo necesitamos ese lugar seguro, ¿verdad?, en donde si nos caemos, ¿verdad?, haya la ayuda que necesitamos para que nos levante, ¿verdad?, para que seamos levantados, para que tú y yo nos levantemos, ¿sí? Cometemos un error, sí, pero hay, ¿verdad?, como veíamos la clase pasada, ¿verdad?, hay instructores, ¿verdad?, hay maestros, ¿verdad?, y hay la paternidad, ¿verdad?, para ayudarnos, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, si cometemos un error, enmendar el error, ¿verdad?, tener la enseñanza, tener la instrucción correcta de cómo se hacen las cosas, ¿verdad?, de recibir el consejo sabio que nos ayude, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, y ir creciendo hacia la madurez, ¿verdad?, en los dones espirituales. O sea, nosotros sí tenemos que madurar, mi amado, tenemos que madurar en el conocimiento de Dios, tenemos que madurar en el entendimiento de la palabra, pero también tenemos que madurar, ¿verdad?, en el carácter. Tenemos que madurar, ¿verdad?, en la aplicación del amor, ¿verdad?, a todas las cosas que hacemos. Tenemos que madurar, ¿verdad?, en el desarrollo de los dones espirituales. Amén. Entonces, tú y yo, ¿verdad?, vamos a estar operando en los dones espirituales y debemos, ¿verdad?, de amarnos y debemos de cuidarnos los unos a los otros, ¿sí? ¿Sí? Debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y debemos de amarnos, ¿verdad? Debemos de vernos con afecto los unos a los otros. Debemos de alegrarnos, ¿verdad? De decir, ay, pues ya tenía ganas de congregarme porque ahí veo a mis hermanos en la fe y ahí me alegro. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Somos uno solo, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a caminar juntos, estamos aprendiendo, ¿verdad?, a manifestar la gloria de Dios juntos, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser parte del cuerpo. Dice que somos miembros los unos de los otros. Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, pues que debemos de identificarnos unos con los otros, ¿verdad? Debemos de alegrarnos unos con los otros. Cuando ellos se alegran, yo me alegro, ¿verdad? Cuando ellos están sufriendo, ¿verdad?, pues estamos tomando las cargas juntos, ¿verdad? Y estamos buscando, ¿verdad?, que el consuelo de Dios venga, ¿verdad? Y que si ellos están llorando, ¿verdad?, bueno, pues a lo mejor nosotros nos entristecemos, pero estamos para animar a los otros, estamos para orar, ¿verdad? Y para declarar que el gozo del Señor es lo que alegra los corazones, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, aunque haya situaciones difíciles y adversas y muchas veces feas, ¿verdad?, y haya tristezas, sí, pero, ¿verdad?, el gozo del Espíritu, ¿verdad?, es un fruto del Espíritu. Ese gozo debe de estar en el corazón de cada uno, amén. Entonces, la Escritura, ¿verdad?, pues nos lleva, ¿verdad?, a tener este entendimiento, ¿no?, de cómo, ¿verdad?, movernos, de cómo desarrollarnos, ¿sí?, de cómo operar, ¿verdad?, operar. A ver, permítame, ¿cómo le paso aquí la? Bueno. No, pero es que, o sea, quiero pasar a la otra filmina que es parte de esta, pero no me pasa. O sea, le moví aquí. Okay. Entonces, yo creo que nada más vamos a ver esta filmina, ¿verdad? Y con esto, pues, vamos a cerrar este punto, ¿no? Entonces, tenemos 3 escrituras. ¿Verdad? Que nos van a hablar, ¿verdad?, de estas cosas.
Yo quisiera nada más leer rápidamente en Primera de Pedro. Hay una escritura en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la escritura: cada uno, dice, según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Ministrelo, ministrelo. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Amén? Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad? Funcionar, ¿verdad? Dice el versículo 10, de acuerdo al don que hemos recibido, ¿sí? Dice, ministrelo. Entonces, tú y yo tenemos que poner a trabajar el don, ¿verdad? Tenemos que hacer que el don, ¿verdad?, sea una bendición, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, este don o este carisma, ¿sí?, nos enseña algunas cosas bien importantes o bien interesantes. Primero, nos enseña, ¿sí?, que el don que hemos recibido, ¿sí?, cuando dice ministrelo, quiere decir, ¿sí?, que el don, ¿verdad?, nosotros lo ponemos a trabajar por gracia. O sea, lo recibimos por gracia, entonces lo trabajamos o lo desarrollamos por gracia, ¿verdad? Y es la gracia de Dios la que se está manifestando, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que no es por mérito propio. O sea, no es porque es que yo soy el mero. No. Es la gracia de Dios, ¿verdad?, funcionando, ¿sí? Por eso Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que soy es porque la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, es la gracia de Dios, ¿sí? Y entonces, no es lo que yo haga, ¿verdad? O sea, no son mis méritos, no, es para que a través de los dones espirituales, cuando yo ministro, ¿sí?, la gloria de Dios, o sea, el Padre sea glorificado, ¿sí?, a través de Jesucristo operando en mi vida, ¿sí? Y entonces yo me doy cuenta, sí, que Dios me entrega para yo poder ministrarlo. Dios me entrega, ¿verdad?, una autoridad, ¿sí? Y esta autoridad me capacita para que yo pueda, ¿verdad?, ejercitarme, ¿sí?, en el don que Él me está entregando, ¿sí? Lo segundo, me enseña, ¿verdad?, que cuando yo funciono, cuando yo funciono en el don, entonces yo estoy siendo una bendición o estoy sirviendo, ¿verdad? O sea, el don me lleva a servir al cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces yo me convierto en un edificador cuando estoy funcionando por gracia en el don que Él me ha entregado, ¿sí? Entonces la función o el trabajo o la operación en el don espiritual, ¿sí?, me lleva, ¿verdad?, a que lo que yo he recibido, yo lo estoy compartiendo, ¿sí? Yo lo estoy entregando, ¿sí?, yo lo estoy impartiendo. Y entonces yo estoy causando, ¿verdad?, que, ¿verdad?, venga un crecimiento a los que están siendo parte, ¿verdad?, de la administración, ¿sí? Entonces, tenemos estas tres escrituras. Primera de Corintios 12, del 4 al 11 y del 28 al 30. Tenemos Efesios 4, del 7 al 12. Tenemos Romanos 12, del 3 al 8, ¿verdad? Y entonces, en estas escrituras, vemos estos tres puntos. El primero, inciso A, ¿sí?, nos enseña que el cuerpo, ¿sí?, o el símbolo del cuerpo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿sí?, nos enseña, ¿verdad?, que es una comunidad espiritual,
O sea que estamos siendo, ¿verdad?, una comunidad espiritual. Y entonces, ¿verdad?, pues eso nos permite, ¿sí?, que exista, ¿verdad?, una diversidad de dones en la comunidad. Ahora nosotros, ¿verdad?, para poder entenderlo, ¿verdad?, como comunidad o como congregación, una congregación espiritual o como una iglesia espiritual, nos tenemos que ver como la iglesia espiritual de Cristo. ¿Ven? No la iglesia natural, no, la espiritual. ¿Por qué? Porque ahí están funcionando los dones espirituales. Si no están funcionando los dones espirituales, entonces va a ser una iglesia natural, ¿sí? Pero Dios quiere, ¿verdad?, que el reino de los cielos, ¿verdad?, sea una manifestación visible, ¿sí?, del cielo en la tierra. Y la iglesia es la puerta de la entrada del cielo a la tierra. Entonces la iglesia tiene que ser, ¿verdad?, una comunidad espiritual o una congregación espiritual o una iglesia espiritual. Amén. Lo segundo, ¿sí?, dado que todos los dones, por más diversos entre sí que sean, proceden del mismo espíritu, ¿sí? La diversidad no destruye la unidad, sino que la hace posible. Entonces, aunque hay diversidad de dones, pero, ¿sí?, los dones deben de promovernos a la unidad. Los dones, ¿verdad?, nos van a unir unos con otros, ¿sí? Ahorita hablábamos de recibirnos los unos a los otros. Entonces tenemos, ¿verdad?, que usar el vínculo del amor para pegarnos, para unirnos como cuerpo, para poder ser uno solo. Y entonces hay diversidad de dones, sí, pero el cuerpo entra en unidad por causa, ¿verdad?, de que nosotros estamos permitiendo que los dones espirituales en cada uno, ¿verdad?, estén siendo ministrados unos a otros y que la iglesia, ¿verdad?, se convierta en una iglesia espiritual, ¿verdad?, que está unida, ¿sí?, por causa del amor revelado en la iglesia, ¿sí? Entonces, esto nos permite, ¿verdad?, declarar, ¿sí?, que la unidad, ¿verdad?, se tiene que manifestar más y más y más en la medida que el cuerpo empieza a funcionar en los dones espirituales y que la iglesia, ¿verdad?, pueda estar recibiendo la ministración a través de los diferentes miembros del cuerpo, ¿sí?, en los dones que les han sido entregados de acuerdo al llamado que han recibido cada uno, ¿verdad?, para que vengan a ser un complemento, para que vengan a formar este vínculo de unidad que necesitamos en la iglesia. Cuando esto empieza a suceder, le estamos cerrando la puerta, ¿verdad?, a las quejas, le estamos cerrando la puerta a las murmuraciones, le estamos cerrando la puerta a los chismes, le estamos cerrando la puerta, ¿verdad?, a los engaños y a los errores que el espíritu, ¿verdad?, de este mundo, ¿verdad?, usa para tratar de romper la unidad en la iglesia y de desbaratar la iglesia, que la iglesia no sea espiritual y que la iglesia, ¿verdad?, no esté unida para que no tenga poder, para que no influya, para que no tenga voz, para que sea una iglesia, ¿verdad?, religiosa, ¿sí? Y entonces lo tercero, ¿sí?, no existen miembros que carezcan de dones. Entonces tú y yo, ¿verdad?, tenemos la invitación a echar mano de los mejores dones, de todos. Si tú quieres todos, todos, pero sobre todo que profetices, ¿sí? Que tú, ¿verdad?, sigas y persigas al amor, o sea, que el Espíritu Santo se pueda manifestar en tu vida, ¿verdad?, y el amor sea revelado. Y luego, ¿verdad?, que procures los mejores dones, ¿verdad?, que busques los mejores, que vayas tras los mejores dones, ¿sí? Pero sobre todo que profetices. ¿Para qué? Para que la iglesia, ¿verdad?, sea una iglesia espiritual. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por la obra que tú estás haciendo de edificar, Señor. Señor, esta casa espiritual, Señor, que nos estás llevando, Señor, a tener un entendimiento, Señor, ahorita, Señor, en una visión general de los dones espirituales, Señor, en donde nuestros sentidos espirituales, Señor, van a ser despertados. Yo declaro, Señor, que como iglesia, Señor, viene un despertar, Señor.
viene un despertar, Señor, que nos lleve, Señor, a darnos cuenta de una realidad espiritual que está esperando, Señor, y que Dios quiere, Señor, que sea una realidad, Señor, en la vida de la iglesia. Que la iglesia, Señor, podamos ser la iglesia espiritual, que podamos ser el Sión espiritual, Señor, que se necesita, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que Sión se va a establecer, Señor, firmemente, Señor, en Agua Viva, Señor, en la iglesia, Señor, y que como ciudadanos, Señor, de Sión, Señor, tú vas a llevarnos, Señor, a vivir, Señor, en esta dimensión, Señor, en donde los dones espirituales, Señor, van a ser una realidad de nuestro caminar, Señor, en donde las dimensiones del Espíritu Santo, Señor, van a ser, Señor, una activación, Señor, en la iglesia, de tal manera que la iglesia, Señor, va a empezar a moverse, Señor, no solamente en el conocimiento, Señor, sino en el amor revelado del Padre, Señor, trayendo, Señor, ese vínculo de amor, Señor, que una los corazones, Señor, y una, Señor, a la iglesia, Señor, para que sea una iglesia, una sola iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, Señor, en Agua Viva, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque cada don, Señor, que han recibido mis hermanos, Señor, de acuerdo al don que les fue impartido por Dios, que les fue dado por Dios, Señor, que lo ministren los unos a los otros, Señor. Señor, declaramos que podemos orar los unos por los otros, que podemos ministrarnos los unos a los otros, que podemos, Señor, ejercitarnos en los dones espirituales los unos a los otros, Señor, pero sobre todo, Señor, permitir, Señor, que el fruto del Espíritu se empiece, Señor, a desarrollar en la vida espiritual de cada uno, Señor, de los hijos y de las hijas de Agua Viva. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas noches y que Dios les guarde, que Dios los siga, ¿verdad? Llevando a crecimiento y al entendimiento de las cosas, ¿verdad?, que se quieren establecer. Nada más, antes de terminar, queremos recordarles, ¿no?, sus reportes, los resúmenes del manual pasado. No dejen que se les junte uno y otro, sino que vayan trabajando. Hemos tenido días de vacaciones, días libres, entonces por favor, no dejen de enviarnos sus reportes, de traernos sus manuales ya contestados para que podamos registrarles sus trabajos, ¿verdad? Y para los alumnos, les comentamos, ya están los manuales, este manual que estaremos viendo, que hoy iniciamos, pues ya está en Agua Viva para que puedan pasar a comprar su manual. De Tijuana ya fue enviado el manual a Tijuana, así de que pues ya cuestión, ahora nosotros hacemos lo que nos corresponde, ¿verdad? Ahora les corresponde, ¿verdad?, tomar sus manuales para que puedan ir ya trabajando en los resúmenes. Pues buenas noches, que Dios les bendiga y nos vemos el fin de semana. Bye, bye. Gracias, preciosa pastora. Buenas noches.